Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de compartirles otro video tutorial que en esta ocasión lleva como título La ley natural no es opcional en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es pecado, y la base bíblica está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice así: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: el pecado es infracción de la ley. Es decir, que la definición bíblica de la palabra pecado simple y sencillamente es la infracción, la desobediencia, la transgresión de la santa ley de Dios. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es la ley que se infringe cuando se comete el pecado del adulterio. Y la base bíblica está en Romanos 7, versículo 7, y Éxodo 20, versículo 14, que dicen así: ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. No cometerás adulterio. Quiero que notemos en primer lugar lo que dice el versículo 7. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. En otras palabras, por medio de la ley de Dios, el apóstol nos está diciendo que llegó a tener el conocimiento del pecado, porque si la ley no dijera: no codiciarás, el apóstol no hubiese entendido que codiciar es pecado. Por otro lado, si la ley no dijera: no cometerás adulterio, entonces tampoco entendiéramos que adulterar es pecado. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la ley que se infringe cuando se comete el pecado del adulterio es la misma ley que se infringe cuando se comete el pecado de la codicia. Y esa ley es nada más y nada menos que la ley de los 10 mandamientos que hemos de identificar como la ley moral. Con eso claro, vamos a continuar con el paso número 3, donde queremos ver a cuál ley se refería Cristo cuando le dijo a la mujer que se fuera y no pecara más. Y la base bíblica está en Juan 8, versículo 11, que dice así: Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: entonces Jesús le dijo: vete y no peques más. Es decir, que la ley a la cual Cristo se refería cuando le dijo a la mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, que se fuera y no pecara más, es la ley moral
es la ley que condena el adulterio, es la ley de los 10 mandamientos. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuál es la ley que debemos de guardar si queremos que Jehová nos pueda sanar. Y la base bíblica está en Éxodo 15, versículo 26, que dice así: Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, entonces ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es muy importante destacar que en este contexto los mandamientos que debemos de escuchar, los mandamientos que debemos de guardar, los mandamientos que debemos de obedecer, la ley a la cual debemos de acatar, tiene que ver con la enfermedad del cuerpo y tiene que ver con la sanidad del cuerpo, porque el texto dice claramente que si guardamos estos mandamientos, que si guardamos esta ley, ninguna enfermedad nos vendrá a nuestro cuerpo, porque Jehová es nuestro sanador. Así que es evidente que la ley que debemos de guardar, si queremos que Jehová nos pueda sanar, es la ley natural, la ley que tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo, la ley que nos libra de enfermedades y nos beneficia con sanidades. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver cuál es la ley que quebrantamos cuando destruimos nuestro cuerpo por llevar un mal estilo de vida. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17, que dicen así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En el versículo 16 encontramos lo siguiente: ¿No sabéis que sois templo de Dios? Luego el versículo 17 agrega: si alguno destruyere el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, entonces Dios le destruirá a él. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la ley que quebrantamos cuando destruimos nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, por llevar un mal estilo de vida, es la ley natural de los 8 remedios naturales, la ley de la salud con los 8 verdaderos médicos de nuestro Dios. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver a cuál ley se refería Cristo
cuando le dijo al hombre que se fuera y no pecara más, para que no le viniese alguna cosa peor. Y la base bíblica está en Juan 5, versículo 14, que dice así: Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: Después le halló Jesús y le dijo: Mira, has sido sanado. En otras palabras, mira tu cuerpo que estaba enfermo, pero que ahora ha sido sanado. Por lo tanto, como has sido sanado por el poder de Dios, vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor a tu cuerpo, alguna enfermedad peor a tu organismo, porque así como quebrantaste la ley natural y quedaste enfermo, si vuelves a quebrantar la ley natural, si vuelves a incurrir en pecado, desobedeciendo los 8 remedios naturales de la ley natural, entonces te vendrá alguna cosa peor. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la ley a la cual Cristo se refería cuando le dijo al hombre que se fuera y no pecara más, para que no le viniese alguna cosa peor, es la ley natural de los 8 remedios naturales. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que les suele suceder a los que rechazan la luz de la ley natural de Dios. Y la base bíblica está en Isaías 50, versículo 11, que dice así: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y todos vosotros andad a la luz de vuestro fuego. Esto significa que estos individuos no solamente han rechazado la luz de la reforma pro salud, no solamente han rechazado la luz de la ley natural de Jehová, sino que se han atrevido a encender su propia luz, a encender su propio fuego. Y obviamente, al andar en la luz de su propio fuego, que es un fuego extraño, la Biblia enseña que así ha dicho Jehová: De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Por lo tanto, lo que les suele suceder a los que rechazan la luz de la ley natural de Jehová, a los que rechazan la luz de los 8 remedios naturales, es que viven llenos de enfermedades y mueren con enfermedades y mueren con mucho dolor. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver qué es lo que nadie podrá lograr si continúan quebrantando la ley natural
de los 8 remedios naturales? Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 20, que dice así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y esa es una referencia a la importancia de obedecer la ley natural que tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo, la importancia de poner en práctica los 8 remedios naturales para cuidar nuestro cuerpo de enfermedades y glorificar a Dios a través de un cuerpo sano que es el templo del Espíritu Santo. Luego el texto agrega: glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, porque después de que hayamos cuidado nuestro cuerpo, después de que hayamos obedecido la ley natural de los 8 remedios naturales, entonces estaremos en condiciones de obedecer la ley moral, de obedecer los 10 mandamientos y de esa manera glorificar a Dios en nuestro espíritu. Por lo tanto, lo que nadie podrá lograr si continúa quebrantando la ley natural de los 8 remedios naturales es guardar la ley moral, es obedecer los 10 mandamientos, porque el orden en el cual suceden las cosas, de acuerdo al texto bíblico, es que primero yo glorifico a Dios en mi cuerpo, obedeciendo la ley natural, y entonces después estoy en capacidad de glorificar a Dios en mi espíritu, guardando la ley moral, obedeciendo los 10 mandamientos. Así que si una persona decide rechazar la ley natural, decide rechazar los 8 remedios naturales y no los pone en práctica en su vida cotidiana, tampoco podrá guardar los 10 mandamientos de la santa ley moral de Jehová. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver en cuál de las 2 leyes nosotros hemos demostrado que somos mucho más débiles. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículo 41, que dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Notemos la parte del texto que nos dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, nosotros debemos de velar y de orar para no entrar y no caer en la tentación de quebrantar la ley moral, como lo hizo la mujer sorprendida en el acto del adulterio. Pero también debemos de velar y de orar para no caer en la tentación de quebrantar la ley natural, como lo hizo el hombre que estaba enfermo y postrado en el estanque de Betesda, porque cualquiera de las 2 leyes que nosotros quebrantemos, estaremos pecando contra Dios, pues el pecado es infracción de la ley, sea la ley moral o sea la ley natural.
Por eso el texto agrega, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Y esa es una referencia a la ley moral, a la ley de los 10 mandamientos que nosotros tenemos la disposición de obedecer y de guardar. No obstante, el texto termina diciendo, pero la carne es débil. Y esa es una referencia a la ley natural, a la ley del cuerpo, a la ley de la carne, en la cual nosotros hemos demostrado que somos mucho más débiles. Y es por eso que aunque tenemos la mejor disposición de guardar la ley espiritual, de guardar la ley moral, de obedecer los 10 mandamientos, no logramos obedecerlos, no logramos guardarlos, porque no estamos obedeciendo la ley natural que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con la carne, porque en esa ley natural hemos demostrado una y otra vez que somos esclavos al apetito, que somos esclavos a los malos hábitos, que somos mucho más débiles, y porque no estamos velando y orando, seguimos cayendo en la tentación de quebrantar la ley natural. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 10, donde queremos ver cuál es la única manera de que nuestro culto racional pueda ser agradable a nuestro Dios. Y la base bíblica está en Romanos 12, versículo 1, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En primer lugar, quiero que miremos la parte del texto que dice así: agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros queremos presentarle a Dios nuestra adoración, nuestro culto de forma racional para glorificar su nombre, tenemos que hacer lo que dice el texto en la parte inicial. Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo. Y esta presentación a Jehová de nuestro cuerpo debemos de hacerlo todos los días, porque el texto dice que debemos de hacerlo mientras estemos vivos. Obviamente, al presentar nuestro cuerpo a Jehová en sacrificio santo, debemos de asegurarnos de obedecer la ley natural que tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo, que tiene que ver con el cuidado de nuestro templo del Espíritu Santo, y al practicar cada día los 8 remedios naturales que son los verdaderos médicos de nuestro Dios, podemos presentarnos con confianza a Jehová, presentándole nuestro cuerpo en sacrificio santo, porque estamos viviendo en armonía y en obediencia con la ley de Jehová, con la ley natural. Con eso dicho, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue
que el pecado es la infracción de la ley, sea la ley moral de los 10 mandamientos o sea la ley natural de los 8 remedios naturales. Vimos también que la ley que condena el adulterio es la ley moral de los 10 mandamientos. Por otro lado, nosotros vimos que la ley a la cual Cristo se refería cuando le dijo a la mujer, vete y no peques más, es la ley moral que condena el adulterio. Además de eso, nosotros vimos que la ley que tiene que ver con la salud, con las enfermedades y con nuestro cuerpo es la ley natural que cuando la obedecemos nos libra de la enfermedad. De hecho, nosotros vimos que la ley que nos enseña que debemos de cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo es la ley natural de los 8 remedios naturales. Inclusive nosotros estudiamos que cuando Cristo le dijo al hombre que estaba enfermo junto al estanque de Betesda, vete y no peques más, Cristo se estaba refiriendo a la ley natural que condena destruir el templo, la ley natural que condena destruir nuestro cuerpo. Vimos también que los individuos que rechazan la luz de la reforma pro salud, la luz de la ley natural de Jehová, suelen vivir y morir con enfermedades y con mucho dolor. Por otro lado, nosotros vimos que los que no practican ni obedecen lo que enseña la ley natural de Jehová, tampoco van a poder guardar la ley moral de los 10 mandamientos. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que nosotros hemos demostrado una y otra vez que somos mucho más débiles en la ley natural, en la ley que tiene que ver con el cuerpo, en la ley que tiene que ver con la carne. Y lo último que estudiamos fue que si nosotros queremos glorificar a Jehová por medio de un culto racional, tenemos que presentar todos los días de nuestra vida nuestro cuerpo en sacrificio santo, viviendo en obediencia a la santa ley natural, que son los 8 remedios naturales. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para recordarle que la ley natural de Jehová, la ley de los 8 remedios naturales, hay que obedecerlo todos los días de nuestra vida para cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, porque no es opcional. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.